volver, la contraseña no entraba. Bueno, ya. Entonces, vamos a hacer la clase del día de hoy que nos corresponde justamente a toda la parte, al menos la parte de patología renal, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos, miren, vamos a revisar glomerulonefritis difusa aguda, amiloidosis renal, glomerulonefritis lúpica y carcinoma de células renales. Generalmente son carcinomas de células claras, creo. Entonces, vamos a ver que generalmente dentro de la histología de riñón, lo importante es que vamos a ver dónde va a estar específicamente la patología, ¿no? Entonces, como ya en las prácticas anteriores hemos visto lo que es pielonefritis, ¿no? Pielonefritis crónica, pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, que generalmente, ¿cómo se llama esto? Nefritis tubular aguda, que generalmente no son patologías netamente que dañan el glomérulo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver patología netamente donde se daña en sí el glomérulo y la zona de la corteza renal. Entonces, como ustedes pueden ver, la corteza está conformada por los glomérulos. Y los glomérulos, lo importante es que ver primero la cápsula de Woman, ¿no? Que está alrededor de, ¿no? La parte que delimita el espacio en sí glomerular. Una cápsula muy delgada, que esta también se puede engrosar en algunas patologías. Luego tenemos el ovillo glomerular, ¿no? Y el ovillo glomerular está conformado por las células mesangiales, las células endoteliales, ¿no? Y y los vasos sanguíneos, los vasos que son bastante pequeños, por donde realmente tienen una función importante por ser una función excretora, ¿no? Por ahí pasan los líquidos. Y como ustedes pueden ver, luego de en sí la cápsula renal, de ver el ovillo glomerular, tenemos que puede haber presencia, ¿no? De algunos otros elementos que pueden ser polimorfonucleares o algunas veces solamente pueden ser linfocitos, o sea, de una infección crónica, ¿no? O que estos vasos sanguíneos estén comprometidos por sustancias de depósito, que es lo que van a impedir el adecuado funcionamiento del riñón. Luego tenemos que también, aquí vamos a ver que hay una arteriola eferente, ¿no? Que son importantes a considerar, y alrededor los túbulos, ¿no? Entonces, vamos a describir muy detalladamente qué pasa en cada patología. Entonces, vamos a ver la glomerulonefritis difusa aguda. Aquí vamos a ver que en esta patología, aquí tenemos, esta por ejemplo miren, es una biopsia por aguja fina, ¿no? Hay una aguja que se utiliza para tomar esta biopsia. Son agujas muy delgadas, pero que permiten pasar, ¿no? Sin tener que hacer una intervención quirúrgica, igualmente como cualquier aguja que se pone coloca una inyección, está bajo guía ecográfica, bajo ecografía, el radiólogo intervencionista va a introducir la aguja y la aguja va a llegar hacia la zona del riñón. Y total, vamos a conseguir, ¿no? Por medio de esta punción, la aspiración, y en la cánula va a quedar un fragmento muy delgadito que es de tejido renal, que es el que lo estamos viendo. Entonces nos llegan pequeños fragmentos, a veces que pueden medir 4 o 5 centímetros, pero que además son de apenas 1 o 2 milímetros, ¿no? Entonces, eso nosotros lo procesamos y vamos a obtener este corte. Lo importante es que cuando nosotros vamos a leer esta biopsia renal, la biopsia renal tiene que tener varios glomérulos. Generalmente, miren aquí, por ejemplo, en este caso, aquí vemos un glomérulo, otro glomérulo, este también, otro aquí y otro aquí. Mira, entonces había 1, 2, 3, 4, acá hay uno que escapa, 5, 6, y en sí no encontramos más glomérulos, ¿no?
el resto de tejido de la generalmente medular, pero no es el dentro del cortical, ¿no? Entonces, es donde hay glomérulos. Entonces, ¿qué les digo? Lo importante cuando nosotros tomamos una biopsia de esta naturaleza es que encontremos 8 a 10 glomérulos. ¿Para qué? Para que sea una buena muestra en la lectura, porque tenemos que tener que sacar una, se puede decir, una estadística de tantos, o sea, de 10 glomérulos, cuántos están comprometidos y cuántos están normales, o sea, o si todos están comprometidos. Es para sacar un porcentaje de cómo está el resto del tejido renal, porque no le podemos hacer a todo el riñón, ¿no? Entonces, por eso lo importante es que cuando la punción que tratemos de obtener la mayor cantidad de glomérulos para poder hacer un adecuado diagnóstico, ¿ya? Entonces, pasaremos a la siguiente. Entonces ya les hemos dicho que nuestra importancia está en la zona glomerular, ¿no? En estos glomérulos. Entonces miren aquí también, acá estamos viendo, bueno, en el corte tenemos acá un glomérulo. Miren, aquí tenemos generalmente los túbulos, ¿no? Un vaso sanguíneo, pero miren también cómo está el infiltrado inflamatorio, miren aquí, ¿no? Eso es lo importante que tenemos que observar para luego ir viendo los problemas o los cambios que puede haber netamente en la zona glomerular. Miren aquí, también, miren, es una glomerulonefritis difusa, aguda por el infiltrado inflamatorio, pero miren, difusa porque miren que el ovillo glomerular hace casi contacto con la cápsula de goma, ¿no? Casi no hay espacio, no hay espacio. O sea, este glomérulo ha proliferado tanto que ya prácticamente no se nota el espacio de goma, ¿no? Porque estás en contacto con la cápsula de goma. Y además acompañado de infiltrado inflamatorio, ¿no? Entonces, hay una glomerulonefritis, un problema inflamatorio, difusa, porque esta se ha proliferado, y aguda, porque encontramos a mayor aumento, cuando ya veamos, va a haber muchos polimorfos nucleares, ¿no? Generalmente, ya no se ve otra vista, bueno, pero generalmente, cuando presentamos este tipo de alteración o para hacer el diagnóstico, generalmente va acompañado también del cuadro clínico. En estos pacientes, para que se tome la decisión de hacer una biopsia, ¿no? Con aguja fina, tenemos que haber hallado alteraciones, si se encuentran síndromes nefróticos, nefríticos, si el paciente tiene problemas de fiebre, alguna otra enfermedad, ¿no? Que acompañe para poder llegar a buscar la posibilidad de una biopsia renal. Entonces, ¿nosotros qué vamos a ver aquí? Que es un cuadro inflamatorio, sí, ¿no es cierto? Que es un cuadro infeccioso, porque vemos la gran cantidad y proliferación de este infiltrado inflamatorio. Ahora, tenemos que preguntarnos también por la patología del paciente o qué enfermedades tiene, cuál es su sintomatología. Generalmente esos pacientes deben haber tenido un problema infeccioso, ¿no? Porque estamos sabiendo que es un cuadro inflamatorio, entonces vamos a ver que generalmente esos pacientes tienen un cuadro infeccioso, ¿no? Y por tal motivo nosotros encontramos esta glomerulonefritis, ¿no? Que generalmente, como ya lo hemos visto, no solamente en este glomérulo, sino en muchos otros debe presentar ese infiltrado inflamatorio, ese problema que sea o sea, que no hay espacio glomerular, han proliferado bastante los glomérulos,
Generalmente, muchas veces se presenta esto en pacientes que han tenido infecciones frecuentes, generalmente infecciones de la vía respiratoria y que han hecho cuadros, ¿no?, de bacteriemias que han llevado a una lesión renal. Esto lo vemos generalmente en muchos niños que han tenido problemas de infecciones por estreptococo en amígdalas, así como hemos visto que, por eso las infecciones que tenemos que tener cuidado son las bacterianas y las virales, como está pasando actualmente la infección viral por COVID, ¿no? Pero la infección bacteriana nos lleva a que el niño que tiene problema de amigdalitis pueda ser un problema también reumático por ese problema de bacteriemia. Por eso tienen ustedes la fiebre reumática y muchas otras que también pueden tener los niños y que pueden tener endocarditis bacteriana, porque esto va a ir justamente, esta infección va a afectar a otros órganos y por ende puede afectar al riñón, produciendo un cuadro infeccioso renal. Entonces vamos a tener que estos pacientes nos interesa mucho cómo está su orina, probablemente puede haber una hematuria, puede haber infección en orina, ¿no? Puede haber un edema, generalmente una hinchazón, a veces alrededor de los párpados del niño, ¿no? Algún problema que puede haber también incluso hasta líquido en pulmones, o sea, el problema infeccioso que puede presentar puede ser diverso, ¿no? Entonces, de cómo afecta o cómo va afectando diferentes órganos y luego a la función renal, ¿no? Entonces vamos a ver que esta lesión renal va a ser una secreción renal aguda, ¿no? Y entonces, por todos estos problemas que vamos a ver en la clínica, es que nosotros vamos a llegar a la biopsia renal para descartar qué es lo que está pasando, ¿no?, en este paciente. Entonces, por eso les decía, nos basamos en la clínica, nos basamos en los hallazgos que podamos pedir así en laboratorio y luego es la biopsia. Entonces, la biopsia refleja todo el daño que realmente se ha realizado en este paciente a través de los síntomas que ha ido percibiendo, ¿no? Entonces, como decía, esa glomerulonefritis difusa aguda es infiltrado inflamatorio en los ovillos glomerulares. Vamos a ver que hay un crecimiento del glomérulo, del ovillo glomerular, que prácticamente disminuye el espacio de Bowman, ¿no? Y y vamos a contar cuántos de estos glomérulos están comprometidos con esta alteración. Y podemos hacer una descripción y luego un recuento del porcentaje de glomérulos comprometidos. Y esto, muchas de las muestras que se toman en riñón, vamos a ver que no son leídas solamente por hematoxilina y eosina, ¿no? Muchas muestras de riñón tenemos que pedir coloraciones especiales, como en protocolo se dice, que tiene que pasar por una tricrómica de Mason, tiene que pasar por un PAS, y generalmente usamos la coloración de metinamine o de reticulina, ¿no? Entonces tenemos que tener esas coloraciones para poder hacer nuestro diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a visualizar los vasos glomerulares, depósitos de complejos autoinmunes, ¿no? Y eso es importante para poder hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Porque sabemos que del diagnóstico que nosotros demos, se va a basar el clínico para hacer el tratamiento en este paciente. Otra patología de riñón importante a observar es la amiloidosis. Sabemos amiloidosis primaria y una amiloidosis, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que ver en sí frente a qué caso estamos. Y generalmente muchas de las amiloidosis en riñón son secundarias a procesos que tienen los pacientes, ¿no? Como le digo, a través del tiempo en estos
O sea, no es un padecimiento que hoy día lo presentan y ya tiene toda la alteración renal, sino que vienen padeciendo con síntomas muy leves y que luego terminan en una enfermedad ya avanzada en el riñón. Entonces vamos a ver que el amiloide es el depósito de sustancias que se llaman la sustancia, ¿no? Entonces, y esta sustancia amiloide, vamos a ver que generalmente, acá está, vamos a ver, ya. Entonces, aquí vamos a ver justamente es una biopsia de riñón, donde nosotros podemos ver que hay presencia en la coloración, nada más, la primera coloración que hacemos, que es de HE, vamos a ver unas pequeñas zonas que se ven un poquito más, se puede decir más engrosadas, ¿no? Con cierta tinción o coloración. Y nosotros vamos a decir, ¿qué significa esto? Que nosotros encontramos esta tinción aparentemente rosadita de la coloración normal que debería de ser todas uniformes, ¿no? Como es estas zonas. Entonces, esto pues son justamente este depósito de sustancia color rosado, amorfa, ¿no? Es justamente la sustancia amiloide, ¿ya? Entonces vamos a ver que generalmente estos pacientes que tienen estas lesiones, hay presencia de estos depósitos, ¿no? Autoinmunes. Ya, aquí también, miren, cuanto más zonas de sustancia amiloide, más difícil va a ser la filtración de orina y que este paciente pueda excretar adecuadamente, ¿no? Porque estas zonas van a interferir. A veces puede ser imperceptible al comienzo cuando son pequeños fragmentos, pero van a ver que hay zonas donde hay grandes, ¿no? Gran cantidad de sustancia amiloide que prácticamente impide que ese glomérulo pueda filtrar orina, ¿no? Entonces, la sustancia amiloide o la amiloidosis renal es una amiloidosis de tipo secundario, ¿no? A depósitos de estas sustancias inmunes, autoinmune, miren, aquí la sustancia que se llama amiloidosis, la sustancia amiloide. Entonces, esta cuanto más compromete, aquí por ejemplo está casi a nivel de la cápsula, pero miren, cuando compromete así, como en esta zona, el ovillo glomerular, ¿no? Hay una coloración que utilizamos para evidenciar bien la cantidad de esta sustancia amiloide que se llama el rojo de Congo. El rojo de Congo es una tinción que tiene la particularidad de diferenciarnos dónde está la sustancia amiloide. Entonces aquí la vemos, miren, esa zona, esta sustancia rosada, amorfa, porque no podemos decir que es tiene una forma especial, ¿no? Pero toda esta zona donde esta sustancia se deposita es zonas que no va a haber filtración adecuada, ¿no? Para tener una adecuada excreción. Entonces, miren, ¿ven? Aquí, por ejemplo, miren, acá incluso ha comprometido este vaso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a poder ver aquí. Miren, este es un poquito a mayor aumento. Aquí también. Vamos a ver, miren, acá está la sustancia amiloide, acá igual. Igualmente, cuando nosotros informamos, tenemos que colocar un porcentaje, o sea, por decir, de 10 glomérulos, 4 comprometidos con sustancia amiloide. ¿Es focal o es segmentaria? Si es que vemos que es toda, ¿no? Vemos que decimos, lo describimos, la presencia de la sustancia amiloide en casi todo el ovillo glomerular, o de lo contrario decimos es focal y segmentaria, o sea, solamente un foco, solamente una zona, ¿no? Entonces, miren, y describimos cómo está comprometido el glomérulo, ¿sí, no? Aquí está la lupita. Ajá. Sí, bueno, no se ha puesto acá la coloración pero la coloración que utilizamos es una coloración de tricrómica de Mason y la sustancia amiloide para poder
diferenciar los hallazgos o los depósitos, ¿no? de algunas sustancias de depósito para su descripción, para su evidencia. Luego vamos a ver que hay otra, que es la glomerulonefritis lúpica. La glomerulonefritis lúpica, ustedes saben que es también, para que un paciente tenga una glomerulonefritis, primero ha pasado por una enfermedad sistémica, ¿no? Que es justamente el lupus, ¿no? La enfermedad sistémica que se llama lupus eritematoso. El lupus, vamos a ver que puede ocasionar en una de sus fases ya la glomerulonefritis lúpica, ¿no? Que vamos a... No puede agrandarse la imagen, no hay notas que no puedo verla más grande. No sé por qué. Algo tengo que ver qué cosa ha pasado. Ya. Entonces, miren aquí, por ejemplo, en esta vista, ¿no? A ver un ratito, parece ser con la tricrómica de Mazo, no ha puesto, no hay otra máscara. A ver, esperen, chicos. Ya, bueno. No. Ya. Ya. Entonces, miren, aquí ustedes pueden ver cómo se ven los túbulos, los vasos sanguíneos, los glomérulos, ¿no? Entonces aquí tenemos los glomérulos y la zona, ¿no? Del tubular que acompaña y la zona glomerular, miren. Pero que a mayor aumento cada vez vamos a ir buscando, ¿no? Las alteraciones más, aquí miren igualmente, los glomérulos, y miren, ven, hay un infiltrado, no, el riñón no es así, es un poco más libre además hay muchos vasos, miren, muchos vasos. A ver, aquí miren, aquí sí podemos describir un poquito lo que es el espacio de Guman, la membrana y el ovillo glomerular. Y vemos acá un cierto infiltrado alrededor, ¿no? Miren. Y no vemos más nada. Ya. Aquí. Esta es una tinción muy, muy bonita para poder ver cómo son los capilares. Los capilares que conforman el ovillo glomerular, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, hay zonas, acá hay, ¿no? Zonas más densas. Si ustedes, no tenemos que ver el ovillo glomerular todo uniforme y no podemos describir una enfermedad si nosotros, o sea, una alteración en glomérulos, si nosotros no hemos visto que todo el ovillo glomerular tiene una misma tinción, es uniforme, ¿ya? Entonces, miren, aquí vemos el infiltrado inflamatorio, que hay en estas zonas, que son muy diferentes a esta zona. Y vemos que, de todas maneras, miren, los vasos sanguíneos no están comprometidos severamente, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí vemos, miren, el ovillo glomerular, miren, casi no tiene, miren, pero miren toda esta zona que aparentemente todo esto es sustancia amiloide, ¿no? Aquí están zonas un poco más claras, pero miren, estas zonas, todas estas son parte del ovillo glomerular, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la coloración de tricrómica Mazo? Vamos a descubrir entre estos justamente los depósitos que se han formado, ¿no? Y nosotros vamos a ver que generalmente, miren aquí, cómo se ven
los vasos arteriales como unas argollitas que justamente es lo que nosotros llamamos las asas de alambre, ¿no? Las asas de alambre son esos vasos que nos importa mucho el grosor, este grosor de, ay, mañana quizá les tengo que poner una lámina, de coloración, porque no, así simple no lo van a divisar. Entonces, esta membrana, estos vasos, la pared de los vasos, vamos a ver que presenta generalmente una conformación donde dentro de estos vasos pequeños, que nos vemos así, hay unas pequeñas pilosidades que se llaman, ¿no? Los podocitos, que son aquellos que ayudan generalmente a atrapar todas las sustancias, ¿no? En los vasos glomerulares. Entonces, estos están justamente aquí, tratando para depurar todo lo que no es necesario. Entonces, vamos a ver que estos se tiñen, muy bonitos, se tiñen con la coloración de metenamine. Y vamos a ver que hay la lámina densa, hay toda una conformación de esta membranita que se ve delgadita, ¿ya? Y se tiñen con coloración de yensa y son generalmente eso es lo que nosotros buscamos cuando sospechamos de lupus, que haya justamente estas asas de alambre, que son las características para determinar que esta paciente tiene una glomerulonefritis lúpica. E incluso nos interesa mucho la cantidad de distribución de depósitos inmunológicos en estos glomérulos. ¿Por qué? Porque según eso hay glomerulonefritis lúpica tipo 1, o sea, de lesiones mínimas, como puede haber glomerulonefritis, ¿no? Con cambios mucho más avanzados, ¿no? Entonces, están clasificados como tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Entonces, la glomerulonefritis, cuanto mayor número, quiere decir que hay mayor compromiso glomerular y prácticamente casi de todo el glomérulo, apenas unos que otros vasos se están filtrando orina, por eso que el paciente empieza a orinar poco, hay una oliguria, ¿no? Y puede llegar el paciente hasta la anuria, ¿no? Porque el paciente va a orinar poco porque no puede excretar, porque no permite el pasaje por medio de los glomérulos. Entonces queda atrapado y son los pacientes que van a llegar generalmente a diálisis. Por eso la presencia de la lectura que nosotros podemos hacer, cuántos vasos están comprometidos con estas alteraciones de la muestra tomada, va a servir para que el clínico tome una decisión si al paciente le da tratamiento y lo manda a su casa o al paciente le va a tener que someter a sesiones de hemodiálisis, ¿no? Entonces, esto generalmente cuánto de los glomérulos están comprometidos y cuánto de su porción de cada muestra de la biopsia tomada, hay compromiso con células, depósitos de inmunocomplejos, ¿no? O lo contrario, en caso de amiloidosis hay sustancia amiloide. Entonces, eso va a servir para que nosotros hacemos la descripción adecuada bajo un procedimiento, ¿no? Y le informamos al clínico. Y es así como vamos a tener que el paciente va a ser tipificado como una glomerulitis tipo 2 o tipo 3, y según eso sabemos que el paciente cómo está yendo o cuál va a ser su destino, probablemente el trasplante renal, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a lo de trasplante. Y en cuanto a sus patologías. Otra que vamos a ver nosotros es ahorita un cáncer de células claras de riñón, que esa es una alteración, ¿no? Ya maligna, no solamente la glomerulonefritis, sino esta ya es una neoplasia, ¿no? Donde nosotros vamos a ver que generalmente, mira, ve, este paciente le han hecho una extirpación y al mismo tiempo estamos viendo un corte sagital de su muestra.
Y vamos a ver que generalmente este es el corte sagital, donde es una tinción por HE. Miren, miren lo que vemos aquí, cantidad de inflamatorio, el parénquima no debe ser, el parénquima debe ser diferente, miren, está casi compacto, algo se ve con un aspecto algo sólido. Miren, miren cómo hay un tejido, ¿no? Que abundantemente proliferativo del parénquima renal, ¿no? Y con células un poco, un aspecto no muy sólido, sino se puede decir que algo compacto, pero no es sólido. Miren, entonces aquí una célula renal, otra célula, o sea, las células renales están acá, no todas conglomeradas, y vamos a ver todas ahí proliferando, y dentro de ellas, de cada célula se ve la distribución, ¿no? Miren, en cada una de ellas la distribución del infiltrado inflamatorio, de las células que han proliferado, y son células bastante claras, no son muy, eh, todas ellas no están hiperpigmentadas, me refiero. Por eso que su nombre es el carcinoma a células claras. Miren, ¿ven? Se ven algo claro, pero con núcleos bien pignóticos, en oscuros. Ellos, sin embargo, tienen más zonas de sangrado, ¿no? También tienen infiltrado, pero más zonas de sangrado. Y también tienen tractos de parte fibrosa, pero no tanto, ¿no? Me refiero a los, aquí miren. Ujú. Miren aquí cómo es la proliferación de este tejido, de este parénquima renal. Aquí igualmente. Y aquí la siguiente, miren que ya a mayor aumento, vemos el citoplasma claro con los núcleos bastante pignóticos, por eso se denomina células, carcinoma a células claras, porque esos núcleos que están bien hipercromáticos pueden ser muy puntiformes como pueden ser alargaditos, ¿no? Tienen sus variaciones, pero son núcleos malignos, ¿ya? Sí, no hay que otra cosa ahí. No hay otra vista. Ya. Entonces, esto es justamente el, este tipo de neoplasia, pues son sometidos a técnicas por inmunistoquímica para demostrar su diagnóstico, ¿no? Donde vamos a ver que nosotros podemos utilizar justamente diversos marcadores para poder marcar de repente si queremos una queratina, una bimentina, depende de los que nosotros queremos que nos vaya visualizando, porque hay varios marcadores que podremos utilizar, ¿no? En estos pacientes. Pero con el HE nomás ya nosotros podemos saber, ¿no? Que esta proliferación de células bastante clara, con citoplasma claro, con ¿no? El cáncer de riñón, ¿no? Como patologías de las neoplasias, porque también tenemos otro tipo de cánceres en riñón, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a revisar este. A ver, no hay más preguntas, no hay preguntas, chicos. Preguntas.
Preguntas, chicos. Debería ser mucho más grande las vistas. Sino que en la otra... Ay, Diosito. Esta está mejor, un poco más cerca. Todo es muy filtrado, pero... No, acá no me están los medios. No. Preguntas, chicos, sobre estas patologías de glomerulonefritis difusa aguda, sobre la amiloidosis y sobre el carcinoma de células claras. Me parece una tricrómica, porque la H debe ser más clara. Buenas noches, chicos. Creo que no tienen preguntas, doctora. No sé, chicos, alguno. ¿Han leído en su guía la glomerulonefritis? Doctora, una pregunta. Había escuchado, ¿no? Que la glomerulonefritis se da por hematuria y todo eso, ¿no? Y a veces por microhematuria. ¿A qué se debe eso? ¿Qué es por el glomérulo que se rompe el capilar y sale y sangra o a qué se debe? Claro, es que ahí tú vas a ver que generalmente va a haber un síndrome nefrítico, ¿no? De haber justamente obstrucción de algunos capilares, disminución de la filtración de orina, o sea, que pasa por los glomérulos, ¿no es cierto? Va a haber retención de sodio, de agua, ¿no? Y va a haber hipertensión y también y el edema. Entonces, en estos pacientes como cuadro clínico, va a haber poca orina, o sea, lo que se llama oliguria o anuria muchas veces. Entonces, eso es lo que va a motivar nuevamente que haya, y zonas y puede haber hipertensión, ¿no? Por presión de la cantidad de volumen y que no puede orinar el paciente y va a haber un cuadro inflamatorio que va a motivar el sangrado. ¿Sí? ¿Siempre se trata con corticoide? O porque creo que es el tratamiento inicial, ¿no? O no sé. Sí, sí. Pero en este caso, claro, con corticoide, pero también tienes que tratarlo, con corticoide, pero también tienes que tratarlo con antibióticos. Porque generalmente muchas de esas, la glomerulonefritis difusa sobre todo es producida por una infección que ha tenido el paciente, probablemente cuadros repetitivos de amigdalitis, de infecciones, ¿no? Que han motivado que esas bacterias vayan y se alojen, ¿no? En los órganos para que den su compromiso, ¿no? De cambios, ¿no? Entonces, después necesitaremos también la inmunofluorescencia para ver si es que cómo están el IgA, el IgM, si es un problema crónico, reciente, o si es un problema o lo del complemento, ¿no? Depósitos de complemento también vamos a pedirlos. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Algún otro? ¿Otra pregunta, chicos? Por eso cuando tenemos cuadros de amigdalitis, es importante también hacerse un cultivo, ¿no? Un cultivo para con un cultivo y sembrar qué bacteria es la que está afectando a la persona. Si es un estreptococo, generalmente muchos de ellos, y también hacemos un antibiograma, ¿no? ¿Por qué? Porque el antibiograma nos va a ayudar a identificar qué agente y además nos va a decir cuáles son los antibióticos más sensibles a esa infección. Entonces es importantísimo a veces que sigamos esos pasos porque a veces dice amigdalitis, ya, entonces hay que darle por decir amoxicilina con tal cosa, con antiinflamatorio, pero de repente esa bacteria que tenemos, que tiene el paciente, no es sensible a la amoxicilina. De repente, simplemente con una penicilina, ¿no? Va a resultar mejor. Por eso es importante, o de repente incluso un
¿cómo se llama esto? Antibiótico de otra línea, como muchos utilizan, puede ser una cefalosporina. Generalmente vamos a tener que elegir el antibiótico que sea mucho más sensible en el antibiograma que hagamos en la muestra de nuestro paciente por un cultivo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Entonces, como estamos viendo en esta glomerulonefritis, estas glomerulonefritis van a ser generalmente cuadros, o sea, en pacientes que ya son crónicos, han tenido anteriormente ya problemas de enfermedades anteriores, ¿no? Como es en este caso, cuadros de repetición de amigdalitis, puede ser que el lupus eritematoso sistémico, para que llegue un paciente que recién empieza con un lupus no va a empezar también un cuadro renal. Quizás si no conducimos o el cuadro va avanzando de lupus, nos va a llevar a una glomerulonefritis lúpica, ¿no? Porque ya hay un mayor compromiso, una mayor lesión, ¿no? de órganos y por lo tanto va a afectarse el riñón, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Chicos. Doctora, no sé si se Sí. acuerda, pero le había comentado, o sea, sobre el examen, ¿no? Del sábado, que en mi caso Sí. que a mí se me complicaba en la tarde y no sé cómo podríamos hacer, pero solamente eso era mi duda, ¿no? Si podría darlo antes o no sé. Ya se lo había comentado la semana pasada. Sí. Ah, ya, doctora. Sí, ya me han pasado con el correo del alumno, ¿no? Mío. ¿Eres tú? Es Sí, tuyo. Ya. sí, Ujú. ya, Ya. gracias. Ujú. Sí. Ya. ¿Cuándo es Con el respecto examen? a ¿Cuándo van a dar examen? el día sábado, Examen. a las 4. Pero de teoría, Ah, no, ese es el día lunes. el lunes. Ya, el Ujú, lunes. lunes 22.